El título del mensaje que Dios me regaló en un devocional y que quiero compartirles a ustedes es, bueno, lo puse en la mitad para que no fuera tan fácil para ustedes descubrir de dónde viene. El título es Ahora mis ojos te ven. Ahí está, los de producción. Entonces quisiera empezar preguntándoles a ustedes que son tan conocedores de la palabra, ¿dónde creen o de dónde creen que sale esa frase? Muy bien, muchas gracias. Job. Entonces, para completar la frase, sino que lo dejé así porque es el propósito del mensaje de hoy, es de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Muy bien, ¿ves? Todos sabían, todos han leído Job al derecho y al revés. Entonces, quisiera ponernos un poquito en contexto, aunque yo sé que ustedes seguramente ya conocen la historia de Job. Igual quisiera ponernos en contexto. Si mal no recuerdo, dicen que Job vivió en la época de los patriarcas, es decir, pudo haber sido contemporáneo de Abraham y Jacob. Dicen también, la Biblia misma dice que Dios dice de Job que era un hombre intachable, si saben, íntegro en todos sus caminos, o sea, Job no era cualquier persona, ¿cierto? Pero Job como tal, y eso lo supe hasta hace poco, no lo había estudiado, Job no era parte del pueblo de Israel, como tal no, porque él no era descendiente de Abraham, y aún así era una persona muy estimada por Dios. Pero nos cuenta el libro de Job que aun cuando Job tenía, además que era un hombre íntegro, también era un hombre muy rico, era un hombre que tenía creo que 4 hijos y 3 hijas, ustedes me corregirán. Bueno, de la esposa de Job no hablemos porque pues, ¿quiénes somos para juzgar también? Pero era un hombre muy rico y era un hombre que además temía a Jehová, que era otra cosa que decía la Biblia, que se me olvidó decir que era muy importante. Sin embargo, un día en el concilio, dicen el concilio espiritual, llegaron algunos ángeles, entre esos Satanás, a hablar con Dios y Dios le dijo, bueno, creo que fue Satanás en específico, ¿no has visto a Job, este varón recto que me teme a mí y es íntegro en todos sus caminos? Y Satanás le dice, si no recuerdan, algo así como, Job te sirve y es así de recto porque tú lo tienes protegido. Tú tienes murallas de bendición alrededor de él y pues ¿quién no te va a servir si es dichoso, no? Y cuando uno lee, uno dice, tiene un poco de lógica. Entonces, a partir de ahí, Dios le permite a Satanás intervenir en la vida de Job. Empieza primero con sus bienes, que es cuando un mensajero le dice, no, se acabaron tus bueyes y luego tus casas y luego tus hijos y así sucesivamente. Pero la respuesta de Job frente a eso fue, Dios da y Dios quita. Y después Satanás pide una intervención más y entonces a Job le viene una enfermedad física bastante fuerte y aún así Job no se quejó contra el Señor. La esposa le dijo, ay, maldice al Señor y muérete. Pero Job no quiso hacerlo. Job se mantuvo firme. Después vienen los 4 amigos de Job, creo que son, no recuerdo si son 3 o 4, pero vienen los amigos de Job y tienen una serie de conversaciones con él, bastante edificantes también. Y solo hasta el final de estos, creo que 42 capítulos de Job, vemos la intervención directa de Dios y lo que Dios le responde a Job. Entonces, al final, de hecho en el capítulo 42, vemos la respuesta de Job frente a todo este sufrimiento, a todo lo que le sucede, a todo lo que creo que cuando estamos leyendo sufrimos un poco también con Job. Y en algún punto seguramente nos hemos preguntado, ¿por qué a Job? ¿Y cómo puede uno ser así? ¿Cómo pudo él soportar el sufrimiento? Aun cuando ya al final Job sí se queja contra Dios y maldice el día en el que nace. Pero después de que Dios interviene, Job dice esta frase que a mí me llamó mucho la atención y tocó mi corazón y es, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Entonces yo me puse a investigar qué significa esta frase y realmente todo el mensaje es tratando de entender por qué Job termina prácticamente el libro diciendo esto. Antes obviamente de que el Señor le restituya, ¿por qué dice eso? De todas las cosas que puedo haber dicho, porque dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Empezando porque de oídas te había oído es un dicho, digámoslo así, de te conocía, o en la traducción lenguaje actual dice lo que antes sabía de ti.
era lo que me habían contado. Y uno se pregunta, pero Job era un hombre recto, temeroso de Dios. O sea, ¿cómo así que no conocía a Dios? No entiendo. Era lo que yo me preguntaba. Siendo Job un hombre íntegro, entonces uno también puede ser íntegro y puede temer al Señor sin necesidad de conocerlo realmente. Y eso me llevó a una serie de devocionales y una serie de conversaciones en las que al final el Señor me reveló que en efecto tal vez Job no conocía a Dios como debía conocerlo. Que tal vez muchos de nosotros sí tenemos temor por el Señor y tratamos de vivir una vida íntegra y recta, pero no estamos teniendo la relación profunda que el Señor quiere que nosotros tengamos. Y es tan así que incluso Dios permitió el sufrimiento de Job para que al final Job pudiese decir: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y volviendo a la traducción lenguaje actual, dice: pero ahora mis ojos te han visto y he llegado a conocerte. Es decir, Job había experimentado a Dios de primera mano, porque no sé si recuerdan, pero cuando el último amigo de Job interviene, se aparece un torbellino y Dios le habla en voz audible a Job y le responde. Entonces, lo que yo veía era primero que al final, después de tanto sufrimiento, la respuesta de Job no es una respuesta como tal vez muchos de nosotros la tenemos, el desánimo, la tristeza, el interrogante. Job lo que hace es descubrir que su relación con Dios ha cambiado. Y lo que quiero que hablemos hoy es cómo el sufrimiento lleva a que nuestra relación con Dios cambie. Y no solo nuestra relación con Dios, sino nuestra relación con nosotros mismos y con los otros. Pero eso no cambia sino hasta que no permitimos que el sufrimiento nos muestre realmente quién es Dios. Tristemente, y lo hablábamos antier en el grupo de conexión, conéctense, hablábamos en el grupo frente al tema del sufrimiento y nos hacíamos la pregunta: ¿por qué el sufrimiento es necesario? ¿Por qué no podemos simplemente escuchar consejo y cambiar? ¿Por qué necesitamos pasar por pruebas, pasar por desiertos? ¿Por qué necesitamos sufrir? Y realmente entendíamos que una de las razones por las que probablemente el sufrimiento es necesario es porque nuestro corazón es muy duro y solamente a través del sufrimiento puede ser transformado. Y segundo, porque el Señor es todopoderoso y si nosotros no tuviésemos que pasar por el sufrimiento, no nos acercaríamos tanto a Dios y no entenderíamos que dependemos 100% de Él. Si tuviéramos la propia capacidad de autotransformarnos a nosotros mismos y ser perfectos en todos nuestros caminos, ¿para qué necesitaríamos a Dios, no? Uno se preguntaría eso. Creo que también mediante el sufrimiento Dios nos enseña muchas cosas. Entonces, los 3 puntos que quiero que miremos hoy es cómo a través del sufrimiento Job pudo cambiar su forma de ver a Dios, cambiar su forma de verse a sí mismo y cambiar su forma de ver a los demás. Y empezando con cambiar su forma de ver a Dios o cómo veo a Dios, es hacernos la pregunta: ¿cómo ve usted hoy a Dios, iglesia? Puede que usted no esté pasando por un sufrimiento, puede que ya haya pasado por una prueba o puede que vaya a pasar por una prueba. Pero en este momento, ¿cómo ve usted a Dios? ¿Quién es Dios para usted? Y es una pregunta que me parece muy importante porque muchas veces nosotros estamos más interesados en actuar bien o en ser buenos cristianos o en ser buenas personas y no en conocer a Dios. Y yo recuerdo una conversación que tuve con el pastor. No voy a contar intimidades, no sean chismosos, voy a contar en general, en el que Mateo y yo estábamos pidiéndole un consejo y yo le decía al pastor: es que yo no entiendo por qué a mí me toca hacer el devocional todos los días, es que no es una opción, o sea, si yo no lo hago un día, me enloquezco, o sea, me descontrolo, termina ese día y digo: ¿quién soy yo? ¡Qué vergüenza! Pero es que es un día que no haga el devocional. Yo decía al pastor: pero ¿por qué a mí? Cuando yo veo otras personas que de pronto no son tan juiciosas con su devocional y uno las ve normal, tranquilos, o sea, no se les sale el temperamento, actúan como si nada, o sea, ¿para qué hago el devocional? Bueno, el pastor que tiene que enfrentar tremendos dramas, ¿no? El drama más grande, ¿no? ¿Por qué tengo que hacer el devocional todos los días? Y dentro de lo que el pastor me respondía y lo que el Señor también me hablaba era: primero, todos necesitamos el devocional, porque puede que en mí, cuando no lo hago, se note en mi temperamento
y sea un poco más notorio. Pero la persona que se cree buena y no haga el devocional realmente no es buena, porque no hay bueno delante de Dios sino Dios. Y a veces creemos que basta con ser buenas personas, pero eso no es lo que la palabra nos dice. No basta, iglesia, con ser buena persona. No basta si usted cree que es suficientemente buena. Mire Job. Job viene ante el Señor y le da una lista, en una de sus respuestas, una lista de sus buenas obras. Y no eran cualquier obra. Job realmente era un hombre que intentaba hacer las cosas bien. Incluso hay una parte en la que él dice: hice un pacto con mis ojos para no codiciar a una mujer ajena. O sea, como quien dice, él ni siquiera pecaba de la mente, procuraba ni siquiera pecar de la mente. ¿Cuántos de ustedes podrían decir: yo soy como Job? Y aún así creemos que podemos sin Dios, creemos que podemos sin hacer el devocional. Y no es así, porque inevitablemente, si usted sigue así, esas pequeñas cosas que tal vez no son tan notorias como las mías van a salir a la luz. Y usted no puede sin Dios. Y creo que era una de las cosas que Job llegó a entender. Y cuando yo me preguntaba cómo veo a Dios, también tiene que ver con mi reacción ante el sufrimiento. Porque normalmente cuando sufrimos, ¿qué hacemos? Seamos honestos. ¿Por qué a mí, Señor? Si yo soy tan bueno, si yo vengo a la iglesia, la última prueba que pasé fue así. Y yo, Señor, pero si yo vengo a la iglesia, si yo canto en la alabanza, o sea, una lista de obras que comparadas a las obras del Señor no son nada, pero yo creía que yo no merecía absolutamente nada malo, hasta que el Señor, porque al Señor no le gusta que nos victimicemos, nos lleva a su palabra. ¿Y qué hace la palabra? Mostrarnos quiénes somos realmente. Si realmente tú te consideras recto comparado con Jesús, no eres nada. Perdón que se los diga, pero es cierto. O sea, comparado con Jesús, mis obras quedan en nada. Y como dice Jesús, sabía, porque decía: el que no haya pecado, que tire la primera piedra. Creo que ninguno acá podría hacerlo. Pero nos cuesta reconocer esa grandeza del Señor, y nuestra primera reacción entonces es interrogar a Dios. ¿Por qué, Señor? Pero explícame, Dios, ¿pero por qué? Y yo no sé si ustedes recuerdan cuál fue la respuesta de Dios a Job. Pero Dios no le respondió: mira, Job, lo que pasa es que tuvimos un concilio y Satanás vino y me dijo, y yo le permití, y yo hice esto para esto y esto y esto y esto, y ahora tú puedes ver el resultado. Dios no le responde así. Dios se presentó ante Job como el creador y le dio, creo que fueron 2 capítulos en el que Dios describe todo lo que hace, todo lo que hizo en la creación, la complejidad de su creación, todo su poder grandísimo e inigualable. Y dejó completamente callado a Job. Job, de hecho, al final dijo: Señor, reconozco que soy vil, no tengo nada que decir, perdóname por haber hablado en primer lugar. Porque es increíble cómo Dios ni siquiera necesita contestarle a usted. Si usted está pasando por sufrimiento y está esperando que Dios le explique por qué hace lo que hace, yo creo que podría quedarse sentado un buen rato, porque puede que Dios no responda así. Y es increíble porque en el seminario bíblico estábamos estudiando a Dios y yo decía: es que Dios no tiene por qué convencerme. Y yo también, en la última prueba que pasé, me veo ahora misma y digo: igualada. ¿Por qué gasté tantas mis energías en esa prueba interrogando a Dios, cuando claramente mi mente finita no puede ni alcanza a comprender a un Dios infinito? O sea, mis capacidades intelectuales no dan para comprender a Dios en su totalidad. O sea, ¿cómo va a ser Dios para decir: ven, nos sentamos y te voy a explicar, la creación se dio así, así se da así, y luego de la creación y la época hasta llegar a tu vida, y por eso pasa lo que pase? Gracias, Señor, claro. No va a pasar, porque es que nuestra mente no alcanza a comprender al Señor. El pastor nos pone un ejemplo que me pareció bueno, y es cuando hay un árbol que hay que talar frente a nuestra casa y hay un nido de pájaros. Entonces vamos a talar el árbol, pero vamos a poner a los pajaritos en otro lugar. ¿Cómo le decimos nosotros a los pajaritos eso? Si no hablamos el mismo idioma de los pajaritos. Pues nos toca quitarlos y ponerlos en otro árbol. Y mientras pasamos, pues los pajaritos no entienden, pero al final van a llegar al lugar donde nosotros sabemos que van a estar seguros. Y así también sucede con el Señor. El Señor
es un ser infinitamente maravilloso y perfecto, y nosotros no. Y aún así el Señor busca la forma de comunicarse con nosotros, no como nosotros queremos que se comunique, sino como Él sabe comunicarse, que es a través de ¿qué? Su palabra. A través de su palabra, de la revelación de su palabra. Y yo recuerdo una época en la universidad en la que yo leía la Biblia y leía el Antiguo Testamento y decía, ¿por qué el Señor no se me aparecerá así como se aparecía antes, una escalera al cielo? Bueno, pido mucho una escalera, por lo menos, no sé, que las nubes se abran y una luz, un estruendo, una voz poderosa. Y una vez estaba leyendo la Biblia y sentía como el Señor me decía, tú te desmayas. O sea, no sé por qué quieres algo que no podrías soportar. Y yo, en verdad, ahora ya no tanto, pero yo era una de las más cobardes del mundo. O sea, yo grito cuando veo una araña y espero que el Señor o sea, no sé por qué nosotros en verdad ni siquiera a veces usamos la lógica. Y muchas veces cuando el Señor se aparecía en el Antiguo Testamento, se asustaban. La gente se asustaba y podía hasta gritar o desmayarse. Entonces, si usted es de los que le pide eso al Señor, piense si de verdad podría soportarlo. Porque el Señor se comunica con nosotros de la mejor forma para nosotros. Incluso el conocimiento que Él nos ha dado es suficiente, pero a veces nos concentramos demasiado en lo que no conocemos. En por qué me está pasando esto, cómo puedo yo avanzar en esto, en vez de conformarnos con lo que conocemos del Señor y confiar en el Señor. Y pensaba también, por ejemplo, cuando yo me subo a un avión, bueno, yo no soy tan cobarde, bueno, tampoco voy a echar al agua aquí las personas que conozco que le temen a los aviones, pero piensa usted cuando se sube a un avión. A mí igual de todas formas, si me subo al avión me da un poquito de nervios al principio, mientras despega y cuando aterriza también, y cuando va en el vuelo y solo cuando despega. Cuando despega me da un poquito de nervios, pero bueno, ya pasa. Pero hay personas que yo veo que en serio necesitan hablar con el piloto y el copiloto y que el avión esté en perfecto funcionamiento. ¿Cómo funciona un avión para yo saber que este avión me va a dejar en seguridad? A uno le gustaría que le dijeran, no hay probabilidad alguna de que el avión se caiga. Pero si le dicen, hay probabilidad de que el avión se caiga, el avión se va a caer. Y muchas veces nos pasa así también con el Señor. Es como si el Señor necesitara explicarnos exactamente todo y cómo funciona alrededor para que estuviéramos seguros y para que podamos confiar en Él. Y así no es como funciona la confianza en el Señor. Entonces, dentro de este punto de cómo veo a Dios, yo quería resumirlo en dos cosas. ¿Cómo ve al final Job a Dios? Como el Dios en quien confía y el Dios a quien le teme. Y vamos a empezar con el Dios en quien confía, porque la confianza, iglesia, es vital para ver a Dios. Si nosotros no confiamos, es muy difícil. Si no aprendemos a descansar en el Señor, realmente es muy difícil poder enfrentar la prueba. Y hablábamos también en el mismo grupo, porque tocábamos este tema, que es que lastimosamente la prueba no es una. Son 2, 3, 4, 5... No sabemos qué cantidad de pruebas. Y si nosotros pasamos por una prueba y no supimos cómo manejarla, pues la siguiente va a ser así y peor y peor y peor. Si no estamos preparados, o por lo menos al final de la prueba no somos como Job, que aprendimos a ver a nuestro Dios diferente, a conocer más a nuestro Dios y a cambiar nuestra relación tal vez superficial con Dios, ¿qué espera usted de la siguiente prueba? Pues lo mismo y aún peor. Se supone que el sufrimiento y la prueba nos debe cambiar para bien. Eso es lo que Dios anhela de nosotros, es lo que Dios quiere. Entonces es entender que el conocimiento no me trae paz, la confianza sí. Y yo leía también en las cartas de Pablo, bueno, Pablo era un hombre que confiaba muchísimo en el Señor y decía, finalmente había muchas cosas que Pablo no entendía y él reconocía que había muchas cosas que todavía no podía saber, pero su confianza estaba puesta en el Señor. Y hay un versículo que está en Juan, bueno, hay un pasaje de la Biblia que está en Juan 16, del versículo 30 al 33. Ahora sabemos que sabes todas las cosas, le están hablando los discípulos a Jesús, y no necesitas que nadie te pregunte, por esto creemos que has salido de Dios.
Jesús les respondió: ¿ahora creen? Ya habían pasado un montón de tiempo con Jesús. La hora viene y ya ha llegado, en que ustedes serán esparcidos cada uno por su lado y me dejarán solo. Pero no estoy solo porque el Padre está conmigo. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. ¿Cuál es la respuesta al sufrimiento, iglesia? ¿El interrogante? ¿El cuestionamiento? ¿El por qué yo sí soy tan bueno y Julanito que no es tan bueno no le pasan cosas malas? La respuesta al sufrimiento, y la dice Jesús, es: confíen que yo he vencido al mundo. Y Jesús no está dándonos un tratado, pero ya les voy a explicar por qué deberían confiar. No, Jesús decía lo que tenía que decir y los discípulos ya lo conocían y debían confiar en Él. Pero tampoco podemos confiar en un Dios al que no conocemos, en un Dios que no nos interesa conocer. Si no nos interesa conocer a Dios, ¿cómo vamos a confiar en Él? Si no conocemos a través de su palabra la grandeza de nuestro Dios, ¿cómo vamos a confiar en Él? Si no hemos visto sus obras y cada vez que yo leo la Biblia digo: wow, en verdad Dios es todopoderoso, en verdad Dios es fiel, en verdad Dios es un Padre amoroso, en verdad Dios tiene cuidado de mí, pero eso lo sé yo porque leo la palabra del Señor y quiero conocer al Señor. Pero en verdad nosotros nos conformamos con la bendición y no queremos conocer al Dios de la bendición. Y si todo está bien, estamos bien, como Satanás le dijo a Dios que Job estaba. Pero ¿y si no, obviamente no, y no creo que vaya a pasar, porque el Señor sabía que Job podía soportar la prueba. Pero si nos llegara a pasar situaciones similares a las de Job, si nada más nos pasan cosas que uno de verdad comparado con Job, pues no, hermano, no. Y aún así nos quejamos. ¿Cómo sería si realmente pasaran esas cosas? ¿Seguiríamos amando a Dios? ¿Seguiríamos confiando en Dios? O tal vez no. Porque no nos interesa muchas veces conocer a Dios, y conocer a Dios es lo que es el propósito de Dios para nosotros, es el diseño de Dios para nosotros. Ayer hablábamos en grupo cuál es el diseño de Dios para nosotros, qué era lo que Dios hacía en el jardín del Edén. Caminaba prácticamente entre Adán y Eva, tenía una relación con ellos tenían el privilegio de caminar con Dios, de ver a Dios. ¡Wow! Y nosotros no consideramos que eso es suficiente o no consideramos que es importante. Y Job dice esto antes o después de que Dios le restituya todo. Antes. O sea, él no fue porque cuando Dios le restituyó, ahí sí dijo: ay Señor, ahora sí, mis ojos te ven. Y no. Antes de que el Señor, sin saber qué era lo que el Señor iba a hacer o no, si lo iba a restituir o no, antes de eso Job se humilló ante el Señor y reconoció la grandeza de su Dios. Y reconoció que ahora su relación con Dios había cambiado, ahora lo conocía. No necesito una explicación, necesito una relación con el Señor. Es así de sencillo. Y no los estoy juzgando, de verdad que no, porque yo fui mucho tiempo de las que interrogaba al Señor y que tristemente estaba bien con Dios cuando todo iba bien en mi vida, pero cuando no, entonces ahí sí ya no me gustaba mucho, porque tal vez nos enfocamos mucho en el porqué del sufrimiento y no en cómo atravesar el sufrimiento. De hecho, Job, no sé si ustedes sabían, es uno de los 3 libros de sabiduría. ¿Cuáles son los otros 2? Eclesiastés y Proverbios. Muy bien, iglesia. Vamos a hacer el devocional, por favor. Entonces, los 3 libros de sabiduría en la Biblia son Eclesiastés, Proverbios y Job. Los 3 hablan de sabiduría. Proverbios nos habla de un Dios sabio y justo. Eclesiastés, sin embargo, es un libro que nos muestra que aunque Dios es sabio y justo, no vemos tanta justicia en el mundo y no siempre uno tiene lo que se merece, hablando de méritos. Job nos responde la pregunta, entonces, ¿Dios es justo? Y Job no nos responde la pregunta, ¿por qué Job sufrió? Nosotros sabemos, pero realmente no es que una parte diga, y Dios permitió que Job sufriera por esto y por esto. No, pero sí nos muestra cómo atravesar el sufrimiento y qué podemos aprender del sufrimiento, que es algo que Job nos enseña. Dice el Señor, y esto me pareció fuerte,
y quiero que lo tome para cuando usted se sienta a interrogar al Señor, ¿por qué Dios? Job 40, versículos 6 al 8 dice: luego el Señor respondió a Job desde el torbellino: prepárate, muestra tu hombría, porque tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. ¿Pondrás en duda mi justicia y me condenarás solamente para probar que tienes razón? ¿Me condenarás para justificarte? ¿Para decir que tú no eres digno ni merecedor de este sufrimiento? Eso es prácticamente lo que el Señor le está respondiendo a Job. Y esto creo que es importante porque sí, iglesia, Dios es un Dios de amor, es infinitamente misericordioso, pero Dios también es un Dios firme y justo y santo. Y si usted quiere que Dios lo trate como un niño consentido, y esto lo repito mucho, la palabra dice, el hijo consentido es vergüenza de su madre. Y también la palabra dice que el padre que quiere a su hijo lo corrige. Y eso es lo que Dios está haciendo con Job. Si ustedes esperaban que Dios llegara y le dijera: mi Jobcito, perdóname porque me equivoqué, tú eres tan bueno y yo soy tan malo, eso no va a pasar. Y creo que es importante entender que aunque Dios nos ama y nosotros amamos a Dios, Dios es un Dios que merece todo nuestro respeto. Entre más conozco yo a Dios, más lo respeto y más digo, claro que lo amo y soy cercana a Él, pero yo no puedo tratar a Dios de mi igual, que es lo que a veces hacemos. Y perdón, iglesia, pero a mí no me gusta, por ejemplo, decir Diosito, porque no, un diminutivo para Dios no me cabe en la cabeza porque Dios es demasiado grande. O cuando la gente dice Chuchito, Dios no es tu parcero, no, porque no es tu igual. Claro que tú lo puedes ver como un padre al que amas, pero a un buen padre, yo a mi padre lo respeto. Yo a mi papá no lo puedo tratar. Y a veces yo cometía el error de empezar como, llegaba al colegio y trataba de tratarlo como a mis amigas y él me ponía en mi lugar. Y no, a mí no me puedes hablar como porque yo no soy tus amigas. El Señor es infinitamente grande. Si no, entonces no se llamaría el Señor, Rey de Reyes, Señor de Señores. Lo cual quiere decir que usted al Señor lo trata con respeto, con honra, con admiración. Y eso me lleva al segundo punto, el Dios a quien le temo. ¿Job le temía al Señor antes del sufrimiento? Sí, la palabra dice que Job era temeroso de Dios. ¿Usted ha conocido de pronto alguna persona que no es cristiana pero teme a Dios? Seguramente sí, seguramente sí. Yo, antes de realmente conocer a Jesús o querer conocer a Jesús, puedo decir que tenía temor de Dios, porque una de las cosas que mis papás me inculcaron era el temor de Dios. Entonces, cuando yo no hacía algo bien, yo la verdad decía, mi mamá siempre me decía, Dios está mirando todo lo que usted hace. Y yo, Dios sabe, no importa si mamá no sabe, Dios sabe. Porque yo sabía que había un Dios y tenía temor de Dios. Sin embargo, el temor a Dios no siempre implica una relación con Él. Incluso, tal vez, el temor a Dios en cierto grado no es necesariamente el temor que Dios quiere que tengamos por Él. Es decir, entre más lo conocemos, más alcanzamos un grado de temor a Dios que no es miedo. Y eso es importante, porque el miedo, de hecho, viene de la palabra griega phobos, que es lo de las fobias. Cuando yo en verdad me aterro de las cosas, e incluso el miedo muchas veces se vincula con la mentira, como cuando nosotros pensamos que algo que no necesariamente es verdad nos puede llegar a afectar. Por ejemplo, cuando me subo a un avión y estoy aterrorizado todo el trayecto, me estoy muriendo. No, el avión se está cayendo. No, pero yo siento como si fuera verdad algo que es mentira. Entonces el temor a Dios no es ese miedo que nosotros sentimos. E incluso es curioso porque yo estaba haciendo un devocional sobre el temor y el escritor decía, no es coincidencia que entre más en nuestra sociedad ha disminuido el temor a Dios, más han aumentado los miedos a otras cosas. Hemos perdido el temor que realmente es saludable y lo hemos llenado con miedos de que cualquier cosa nos pase. Miedo a todo existe.
Y no entendemos que muchas veces ese miedo se aferra a nosotros porque no hay un temor a Dios que realmente esté en el grado que Dios quiere. Entonces no es miedo ni es un temor superficial, es el temor que Job ya más adelante le tuvo a Dios, porque Dios se le apareció en un torbellino y Job dijo: yo sabía lo que me habían contado de ti y sabía que eras un Dios de respetar, pero ahora que te he visto, te conozco con mis propios ojos, más te respeto, más me admiro, más digo, ¿cómo pude abrir la boca? Básicamente es lo que dijo Job. ¿Cómo pude igualarme con el Señor? Entonces, cuando cambiamos ese miedo por el temor al Señor, es que conocemos muchas cosas, que conocemos herramientas que el Señor nos da para pasar por el sufrimiento. En Proverbios 1, capítulo 1, el versículo 29 al 31 dice: pues odiaron el conocimiento y decidieron no temer al Señor. Rechazaron mi consejo y no prestaron atención cuando los corregía. Por lo tanto, tendrán que comer el fruto amargo de vivir a su manera y se ahogarán con sus propias intrigas. Más adelante dice: a los necios los destruye su autosuficiencia, pero los que me oyen vivirán tranquilos. O en otra versión dice: vivirán en paz, sin sobresaltos ni temor de ningún mal. ¿Quién puede vivir en paz sin miedo a lo que pueda ocurrir? Quienes oyen la palabra del Señor, quienes confían en el Señor y quienes tienen conocimiento y temor de Dios. Entonces, sé que lo repito mucho, pero el conocimiento es importante. El conocimiento solo por conocer envanece, dice la palabra. Pero el verdadero conocimiento, la verdadera sed de conocer a Dios, lo hace a usted crecer muchísimo, de verdad que sí. Y a uno le gustaría, en verdad, que todos pudiésemos comprender lo que dice la palabra. Yo sé que a Dios le gustaría, como decía Pablo cuando mandaba las cartas, ojalá pudieran hacerme caso, porque tristemente solamente a veces hacemos caso cuando pasa la situación difícil. Es que toca la situación difícil porque si no, no entiendo. Ay, sí, es verdad que ¿cómo hago yo? Y lo decía una vez también yo, ¿cómo hago yo si en la prueba no hago devocional? Vienen ataques del enemigo a mi mente. ¿Cómo respondo yo? El enemigo dice: no eres suficiente. Y yo: sí, no eres valioso. No soy valioso. ¿Cómo puedo yo responder si no hay palabra en mi mente? Si no tengo palabra ni conozco palabra, o de pronto la leí hace mucho tiempo pero no la tengo fresca en mi mente, ¿cómo voy a contrarrestar los ataques del enemigo? Cuando Jesús fue tentado en el desierto, Jesús contrarrestó los ataques del enemigo porque estaba supremamente fuerte y había comido un banquete. No, Jesús no había comido nada por 40 días y 40 noches, pero sí se había alimentado del alimento espiritual que es la palabra del Señor. Satanás 3 veces lo tentó y 3 veces Jesús le contestó con la misma palabra, porque Satanás lo tentó con la palabra, porque Satanás a veces conoce más palabra que usted, que nosotros. Y Jesús le contestó con la palabra porque Jesús conocía la palabra. Pero cuando nosotros no queremos conocer a Dios, no queremos conocer la palabra, estamos débiles ante el sufrimiento, ante los ataques del enemigo. Temer a Dios es ver esa relación que tengo yo con Él, y ahí voy también al segundo punto precisamente, y es que cuando yo conozco a Dios, puedo tener un correcto conocimiento de quién soy yo, solamente cuando conozco a Dios. Porque cuando no conozco a Dios, ¿cuáles son mis estándares? Los estándares del mundo. Romanos 12, versículo 3, creo que dice, sí: basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, dice Pablo, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. No, y antes de incluso dice, no se conformen a este mundo. O sea, usted no puede compararse con los estándares del mundo. ¿Qué es que los estándares del mundo dicen que yo soy una buena persona? Al lado de la Biblia, sí. Al lado de la Biblia, usted es aprobado por el Señor. Usted camina como una persona correcta al Señor. Porque al lado de la Biblia, al lado del mundo, usted es bueno si usted no asesina,
y ya, de pronto. Pero al lado de la Biblia, si usted miente, está en pecado. Si usted codicia y dice sexualmente a una persona en la mente, ha pecado. Porque es que los estándares del mundo no son los estándares de la Biblia. Y no quiere decir que es imposible agradar al Señor, porque muchas prédicas, el pastor lo ha dicho, en la prédica del dominio propio, yo también lo dije y muchos lo hemos dicho, nuestra naturaleza y humanidad no es una excusa para no caminar correctamente ante el Señor. Porque si tenemos el Espíritu Santo y tenemos la palabra del Señor, podemos hacerlo. Entonces, ¿qué hizo Job al final? Job 43:4 dice, y Job le respondió al Señor, indigno soy. ¿Qué te puedo responder? Más me conviene quedarme callado. Dios entendió, después de ver la grandeza de Dios, que Él no era nada. Hay otra versión que dice, nada soy. Entonces yo no le estoy diciendo, es que Laura dijo que yo soy nada. No, la Biblia dice que nosotros somos indignos del amor de Dios. Si usted cree que puede merecer el amor de Dios, perdón, pero no es cierto. La Biblia dice que no. Nosotros tenemos el amor de Dios porque Jesús murió por nosotros en la cruz, porque Él sí fue digno, Él sí es merecedor. Jesús no cometió pecado alguno. Jesús fue perfecto, ahí sí más que Job, en todos sus caminos. Y Él murió por nosotros para que nosotros pudiésemos recibir ese amor. Entonces, ¿es porque usted sea recto, buena persona? No. La palabra del Señor nos dice, no se crean mejores de lo que realmente son. Aterricen, prácticamente nos dice. Al lado de ese Dios maravilloso y perfecto y grande, de verdad que hay que reconocer nuestra indignidad y humillarnos ante el Señor, ser humildes, caminar con humildad es lo que también el Señor nos pide en Miqueas. ¿Qué quiere Dios? ¿Sacrificios? No, que camines en humildad con Él. Eso es lo que el Señor quiere, que seamos humildes y reconozcamos que es por el Señor que estamos aquí. Nuestra identidad realmente estaba perdida hasta que no conocimos a Dios. Porque si nuestra identidad muchas veces se basa en cosas pasajeras, se cae cuando eso se cae. Mi identidad estaba basada mucho tiempo en mis capacidades intelectuales, porque yo siempre fui muy juiciosa en el colegio, en la universidad, y a mí me gustaba sobresalir. Entonces yo creía que esa era mi identidad. Eso era lo que me definía a mí, mis fortalezas, mis logros, todo eso. Hasta que pasé la prueba y dije, eso no es nada. Un día, Dios no lo quiera, puede pasar cualquier cosa y pierdo lo que yo creía que yo era. Y si pierdo lo que yo creía que era, entonces, ¿quién soy? O lo mismo pasa muchas veces con los atletas, los deportistas. Si en algún punto tienen una lesión que les impide seguir con su carrera y en su carrera estaba su identidad, ¿qué pasa con su vida? Y esa crisis de identidad, cuando uno verdad dice, entonces, ¿quién soy? Si no soy todo lo que yo pensaba que era, ¿quién soy? Y la palabra prácticamente nos dice que no somos ni nuestras fortalezas, ni nuestras debilidades, sino somos nuestra fe en el Señor, nuestra confianza en el Señor, nuestra capacidad de confiar en Dios, de lograr llegar a confiar en Él y dejar de gastar nuestro tiempo en interrogantes que tal vez no van a ser respondidos. Pero lo bueno y lo maravilloso es que Dios es tan bueno que su palabra es suficiente. Su palabra y todo lo que Él ha hecho por nosotros, porque a veces nos recuerda qué es lo que ha hecho por nosotros, es suficiente para confiar en su fidelidad. Es suficiente cuando leemos sobre Dios y nos damos cuenta de qué tan maravilloso, poderoso, fiel. Cuando leemos la historia del pueblo de Israel decimos, no, pues de verdad que Dios se mantiene firme a sus promesas. De verdad que aún sin merecerlo, porque no sé si ustedes recuerdan la historia de Israel, y no es que nosotros estemos muy diferentes a ellos, a pesar de todo lo que se quejaron y lo que hacían y lo que deshacían, el Señor fue fiel a su promesa, porque ese es el Dios en quien podemos confiar. Pero si usted no ha leído la historia de Israel, no puede conocer al Dios que es fiel, y si no conoce al Dios que es fiel, pues no va a poder confiar en el Señor, y por eso no basta confiar en el Señor para usted. Por eso le cuesta confiar en el Señor. Por eso necesito más, Señor, necesito saber cómo me vas a sacar de esto. Dame la solución y así no es como funciona nuestro Dios.
porque nuestro Dios es perfecto en todo lo que hace. La prueba muchas veces nos ayuda también a afirmar nuestra identidad. Hace que nosotros reconozcamos que habían cosas que muchas veces el Señor tiene que frenar. La prueba funciona muchas veces como un freno a muchas cosas, un freno a tu orgullo, un freno a tus ídolos también, que tú creías que estabas viviendo bien, pero no te habías dado cuenta de todas las cosas en tu vida que estaban metiéndose en tu relación con Dios. Y yo leí una vez algo que me pareció muy interesante y es como un paso a la desobediencia lleva fácilmente 2, 3, 4 a la desobediencia total y apartarme del camino. Pero un paso de vuelta a la obediencia es mucho más difícil. Es decir, si yo digo, no, voy a cometer este pecadito, va a ser mucho más fácil ya habiendo roto esa barrera y usted dejó sus convicciones por allá, mucho más fácil que más adelante usted se convenza a sí mismo, entonces esto tampoco es tan grave. Y así hasta que usted termina tristemente apartado de la voluntad del Señor. Y volver es muy difícil. Volver al camino de obediencia es muy, muy difícil. Entonces por eso el Señor es tan bueno, iglesia, incluso fue tan bueno con Job a pesar de todo lo que pasó, que no lo dejó como estaba y lo llevó a otro nivel. Lucas 5, versículo 32 dice, no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores y necesitan arrepentirse. ¿A quién llama el Señor? ¿A los que se creen justos en sus propias obras? ¿Al que como el fariseo y hace la oración de pie, gracias Señor porque no soy como estos otros pecadores? Gracias Señor porque yo diezmo, gracias Señor porque no digo malas palabras, gracias Señor, como dijo Jesús una vez, si usted ama a los que lo aman, no está haciendo nada, está haciendo como los incrédulos, como cualquier persona. Amar a los que no me aman, eso sí es ser cristiano, eso sí es seguir y obedecer al Señor, porque sí podemos hacerlo. Es lo que el Señor quiere que hagamos, que conozcamos quién es el Dios al que alabamos. Y aquí voy a tocar un punto que no pensaba tocar, pero bueno, el Señor, su Espíritu Santo. Vamos a hablar de la alabanza, iglesia. Vamos a hablar de la alabanza. La alabanza es una expresión de adoración que nace de un corazón que ha conocido a Dios y está agradecido con Dios. La alabanza no es un espectáculo. La alabanza no es un show. Sí, yo sé que nosotros acá tenemos luces, instrumentos y nos preparamos y ensayamos para que salga bien para el Señor. Y a veces uno puede irse y pensar que está en el show y después el Señor lo aterriza y esto no es show. Porque es que la alabanza no es para que vengamos como iglesia a mirar un espectáculo. Para eso no es la alabanza. La alabanza es para que todos reunidos alabemos al Señor, porque el Señor se lo merece. El Señor merece su alabanza. Pero, y yo lo entiendo, de verdad que obviamente, y me ha pasado muchas veces, un corazón alejado de Dios no puede alabar, o sea, sale forzado. Un corazón que realmente no conoce a Dios, no se apasiona por Dios, difícilmente va a alabar o alabar en espíritu y en verdad. Es muy difícil y me ha pasado a mí también, porque yo sé en los periodos y no es bonito, para mí no es bonito venir y ni siquiera es una cuestión de sentimiento, es que no me nace alabar, no lo siento, ¿no? O sea, la vida cristiana no se vive por sentimientos ni por emociones, se vive por principios y convicciones. Y yo sé que yo alabo al Señor porque Él merece mi alabanza, no porque yo me sienta bien, me sienta mal, me sienta con pereza, no. Usted, y ya lo hemos hablado, tiene dominio propio, claro, porque muchas veces no nos queremos parar de la cama, pero nos toca porque si no nos despiden del trabajo. Si puede hacer eso, también puede alabar al Señor, aun cuando no quiera alabar al Señor, porque eso es lo que es la alabanza. Entonces, nosotros como grupo de alabanza, créanme que a veces sufrimos, aunque el Señor también ha hablado conmigo y me dice, concéntrate en lo tuyo, yo me concentro en lo mío, pero es difícil, iglesia. Cuando ustedes no alaban con nosotros, cuando yo siento que estoy cantando sola, yo digo, bueno, cantar sola puedo hacerlo en mi casa, sí, el Señor mirará mi alabanza, pero es que aquí nos reunimos a alabar al Señor. Mire, yo no le estoy pidiendo que grite, que cante durísimo, que no.
Yo solo le estoy diciendo, usted con el Señor, mire cuál es la forma de alabar al Dios que merece toda su alabanza. Es eso. Y ni siquiera es una cuestión de forzarse, es una cuestión de mirar cómo está su relación con Dios en lo íntimo para que en público se muestre. Ahí terminamos el tiempo de la alabanza. Cada quien alaba al Señor como quiera, en serio que sí. Y ya el Señor trabajó en mí eso de no estresarme si la iglesia canta, si no canta, si hace, no hace, si no. Yo ya cierro mis ojos y trato de no mirar a nadie porque a veces me desconcentro. Obviamente, sí, si yo estoy acá y yo veo y digo, ¿qué haces con los ojos abiertos? Mirando, o sea, no entiendo. Pero el Señor me hablaba y me decía, es muy difícil, y también en mi caso, que me alabes con un corazón que está lejos de mí. La alabanza es una expresión natural de nuestra adoración. Y tal vez es más, no para regañarlos, en verdad que no, abrí mi corazón a ustedes, sino para que en verdad tomemos en serio, antes tal vez de la prueba o durante la prueba, si están en una prueba, qué es lo que puedo aprender en este momento y cómo puedo cambiar mi percepción de Dios. Y ya para terminar, quería concluir con el último punto, que es que ese sufrimiento le ayudó a Job a cambiar su forma de ver a Dios, a cambiar su forma de verse a sí mismo, que antes él decía, yo soy un hombre íntegro, recto, y al final dijo, soy indigno del Señor, y recibió con humildad la restitución del Señor. Y cambió su forma de ver a los demás, que es algo que también el Señor nos pide. ¿Qué dice la palabra del Señor? No recuerdo exactamente, creo que es en Corintios, dice que debemos ver a los demás como si fueran inferiores a nosotros, como si fueran iguales a nosotros, como si fueran superiores a nosotros, dice la palabra. Debo ver y tratar a los demás como si fueran superiores a mí, con humildad. ¿Es fácil? Por supuesto que no. Pero todo esto viene de que se desencadena de mi relación con Dios, de cómo veo yo y conozco a Dios. Yo no puedo verme a mí mismo de una forma correcta y humilde si yo no conozco primero a Dios y no veo a Dios de una forma correcta, con respeto, temor, reverencia, confianza. No le estoy diciendo, y quiero repetirlo porque quiero que quede claro, que Dios no es su padre y que no lo ama. Claro que sí, pero por favor no vea a Dios como un padre que consiente a su hijo. Porque es que yo no sé por qué, de pronto es porque la gente piensa que la palabra consentir es algo bueno, pero en la Biblia dice que es malo, que el hijo consentido es vergüenza de su madre. O sea, el Señor nos ama, pero su amor no se manifiesta de una forma cursi o cuando yo permito que los demás hagan, acolitar a mis hijos que hagan lo que quieran. No, el Señor nos ama con un amor santo y perfecto y un amor que transforma, que corrige, un amor bueno. Yo no sé ustedes, pero cuando yo veo un padre bueno, y puedo decir que mi papá, el papá terrenal que tengo, es un muy buen padre, es un padre que aprendió también a corregirme, y es un padre junto con mi mamá, porque los dos se complementan, porque mi papá es un poco más consentido, pero mi mamá era como que si yo quería renunciar al trabajo, ella me decía, y yo, papá, no puedo más, tengo que renunciar, este trabajo está muy difícil. Y mamá era, o sea, usted va a quedar así toda la vida, dependiendo de su papá. Mamá, pero es cierto, y el Señor es así, el Señor es un buen padre, pero el Señor, aparte de ser su papá, es el Señor. Usted debe respetarlo, admirarlo, asombrarse, adorarlo, alabarlo, porque Dios es todo, iglesia, en verdad que Dios es todo. Y solamente cuando usted entienda eso, va a poder empezar a trabajar en su identidad y a trabajar en su relación con los demás.